Me llamo Edward Collins. Tengo 69 años. Soy un tasador de propiedades jubilado. Vivo en las afueras tranquilas y quemadas por el sol de Mesa, Arizona. Durante los últimos 4 años, desde que mi esposa murió inesperadamente mientras dormía, mi nieto se convirtió en todo mi mundo. Era quien me llamaba cada mañana solo para asegurarse de que estuviera bien. Quien insistía sin falta en que almorzáramos juntos todos los martes. Por eso nunca cuestioné esos almuerzos. Por eso nunca dudé. Por eso jamás sospeché que algo pudiera estar mal. El martes pasado, mientras estaba sentado frente a él, en su pequeño restaurante favorito, ese con los asientos, vinilo agrietados y el café siempre demasiado quemado, sentí mi teléfono vibrar en el bolsillo. No era una llamada, era una alerta de mi aplicación de seguridad del hogar. Alguien acababa de desactivar mi alarma y había entrado a mi casa por la puerta trasera. Sentí cómo la sangre se me iba del rostro. Mi nieto lo notó de inmediato. Vio cómo mi mano se quedaba rígida alrededor del teléfono. Vio cómo mis ojos se clavaban en la pantalla y antes de que pudiera decir una sola palabra, se rió. Pero no fue una risa de sorpresa, no fue una risa nerviosa normal, fue una risa aguda, forzada, casi desesperada. La risa de alguien que se da cuenta de que algo que planeó con cuidado empieza a desmoronarse. Y en ese instante, una verdad horrible se me asentó en el pecho. El mayor peligro para mi seguridad no era un desconocido entrando a mi casa. Estaba sentado justo frente a mí, empujando papas fritas con el tenedor. Lo que mi nieto no sabía era que estaba riéndose de un hombre que había pasado más de 40, evaluando riesgos, detectando patrones y reconociendo cuando algo simplemente no cuadraba. Y cuando ves el patrón, ya no puedes dejar de verlo. El restaurante estaba lleno de ruido, platos chocando, conversaciones, risas ajenas. Pero yo solo escuchaba el eco de esa risa. Mi nieto Lucas tenía 22 años, recién salido de la universidad, y durante años había sido lo más parecido a un hijo para mí. Después de que mi esposa murió, él dio un paso al frente sin que nadie se lo pidiera. Me ayudaba con las compras, arreglaba cosas en la casa. Se sentaba a mi lado en esas noches en las que el silencio pesaba demasiado. Amaba a ese muchacho, lo amaba con el amor silencioso y temeroso de un hombre que ya había enterrado a demasiadas personas. Abuelo, relájate, dijo Lucas, agitando la mano con naturalidad, con una sonrisa apenas demasiado amplia. Seguro no es nada. Tal vez la limpiadora llegó antes. Ya sabes cómo mamá se preocupa por ti, estando solo en esa casa tan grande. Lo miré fijamente. Mi limpiadora venía los jueves. Había venido los jueves durante 11 años. Mi hija lo sabía. No me dijo nada. Respondí despacio, observando su rostro. Se encogió de hombros, y por una fracción de segundo ahí estuvo. Miedo, culpa, desapareció al instante, reemplazado por esa sonrisa fácil. No es nada, abuelo. Come. Pero no era nada. Lo sentí en lo más profundo. Como siempre lo había sentido cuando un número no cuadraba, cuando un informe no tenía sentido. Algo estaba mal. Y mientras conducía de regreso a casa 20 minutos después, con las manos apretadas al volante, la pregunta que me perseguía no era quién estaba dentro de mi casa. Era por qué mi nieto había reído. Antes de continuar, si este tipo de historias reales, intensas y humanas te atrapan, suscríbete ahora. No te imaginas lo que viene después. Y dime en los comentarios tú qué habrías hecho en mi lugar. ¿Habrías ignorado la alerta? ¿O habrías sentido lo mismo que yo sentí en ese momento? Comparte esta historia. A veces, escuchar la historia correcta a tiempo puede salvar a alguien más. Lucas estiró la mano lentamente hacia mi teléfono, sin dejar de sonreír, pero algo en su expresión ya no encajaba. No era preocupación, era prisa. Déjame ver eso, abuelo, dijo con una voz demasiado tranquila. Se lo pasé, y en cuanto sus ojos tocaron la pantalla, su cuerpo cambió. Los hombros se le tensaron. La mandíbula se le apretó. Esa sonrisa desapareció. No dijo nada al principio. Solo deslizó el dedo hacia arriba. Luego otra vez. Y otra. El silencio entre nosotros se volvió pesado. Incómodo. Como esos silencios que te avisan que algo importante está a punto de salir a la luz. ¿Qué pasa?, pregunté. Lucas respiró hondo. Esto no es un error, dijo finalmente. Me explicó que la alerta no era como las otras. No era un movimiento detectado por error. No era un sensor defectuoso.
Alguien había desactivado el sistema correctamente, con código, con autorización. ¿Y eso qué significa?, pregunté, aunque en el fondo ya lo sabía. Significa que alguien entró sabiendo exactamente lo que hacía. Sentí un nudo en el estómago. Lucas siguió revisando el historial. Fechas, horas, entradas y salidas. Entonces frunció el ceño. Esto ya ha pasado antes. Levanté la mirada. ¿Cómo que antes? Me mostró la pantalla. No una, no dos, varias veces. Siempre cuando yo no estaba en casa. Siempre durante periodos cortos. Siempre sin activar ninguna alarma sonora. Recordé pequeños detalles que había ignorado. Un cajón ligeramente abierto. Una luz encendida en una habitación que no había usado. La sensación extraña de que algo no estaba exactamente como lo había dejado. Siempre me dije que era la edad. Estaba imaginando cosas. Lucas tragó saliva. Abuelo, esto no parece un robo. ¿Entonces qué es?, pregunté. No respondió enseguida. Y eso fue lo que más miedo me dio. Pagamos la cuenta sin terminar de comer. Salimos del restaurante casi en silencio. El sol de la tarde caía fuerte, pero yo sentía frío. Durante el camino a casa, mis pensamientos no paraban. ¿Quién entraría a mi casa sin llevarse nada? ¿Para qué? Lucas iba mirando su teléfono, revisando una y otra vez los registros, como si esperara que algo cambiara. ¿Le dijiste a alguien más el código?, me preguntó de pronto. Negué con la cabeza. Solo mi hija y Lucas. No dije eso último en voz alta. El coche avanzaba. Cada semáforo parecía eterno. Mi corazón latía demasiado rápido para un hombre de mi edad. Cuando doblamos la esquina de mi calle, sentí una presión en el pecho. La casa estaba ahí, tranquila, silenciosa, exactamente igual que siempre. Y eso fue lo que me asustó. Porque si algo había aprendido en mi vida profesional, era que cuando todo parece demasiado normal, es cuando más cuidado hay que tener. Lucas apagó el motor y se quedó mirando la casa sin mover. Abuelo, dijo en voz baja, antes de entrar, hay algo que necesito comprobar. Y en ese momento entendí que lo que íbamos a descubrir no iba a ser simple. Si crees que ya sabes hacia dónde va esta historia, te equivocas. Porque lo que vimos a continuación fue lo que cambió todo. Lucas no abrió la puerta de inmediato. Se quedó quieto, con el teléfono en la mano, como si necesitara unos segundos más para pensar. Hay algo que no me gusta, dijo finalmente. Entramos. El aire dentro de la casa estaba en silencio, ese silencio que no es tranquilo, sino atento, como si las paredes estuvieran escuchando. Lucas empezó a hacerme preguntas, no acusatorias, no directas, pero precisas. Abuelo, ¿alguna vez cambiaste el código de la alarma? No. ¿Alguna vez lo escribiste en el lugar? No. ¿Lo compartiste con alguien más? Dudé un segundo. Solo con mi hija y contigo. Lucas asintió lentamente, pero no me miró a los ojos. Siguió caminando por la casa, revisando con calma. Demasiada calma para alguien de su edad. Yo lo observaba, sintiéndome de pronto como un invitado en mi propio hogar. No hay señales de fuerza, murmuró. Nadie buscó dinero, ni objetos. Eso me heló la sangre. Porque si alguien entra a una casa y no roba, entonces no vino a robar. Lucas abrió el historial completo del sistema. Me explicó cosas que yo nunca había querido aprender. Horarios, patrones, frecuencia. Esto no fue al azar, dijo. Esto es rutina. Señaló la pantalla. Las entradas siempre ocurrían los mismos días, siempre en horarios similares. Siempre cuando yo estaba fuera. Es como si alguien supiera exactamente cuándo no estás, añadió. Sentí un peso en el pecho. Recordé tardes enteras fuera de casa. Citas médicas. Almuerzo con Lucas. Pequeñas ausencias. Empecé a notar cosas que antes no había querido ver. Un cojín ligeramente movido. Un vaso que no recordaba haber usado. La sensación persistente de que algo o alguien había estado ahí. Tal vez estoy exagerando. Dije más para convencerme a mí mismo que a él. Lucas negó con la cabeza. No estás exagerando. Estás conectando puntos. Esa frase me golpeó más fuerte de lo que esperaba. Durante 40 años... mi trabajo había sido detectar cuando algo no cuadraba. Números que parecían correctos, pero no lo eran. Portes que escondían verdades incómodas. Y ahora, mi propia vida parecía uno de esos informes. Lucas se detuvo de pronto. Abuelo, hay algo más. Me mostró una grabación del sistema interno.
No un video claro. Solo registros de actividad. Alguien había permanecido dentro de la casa sin moverse durante largos minutos. No caminaba, dijo Lucas en voz baja. No revisaba cosas. Tragué saliva. Entonces, ¿qué hacía? Lucas levantó la mirada, y esta vez sí me miró directamente. Observaba. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Alguien había estado en mi casa, solo para mirar, para aprender, para memorizar. Y en ese instante, una idea comenzó a formarse en mi mente. Una idea que no quería aceptar, porque el patrón no solo mostraba cuando alguien entraba. Mostraba quién siempre sabía que yo no estaría. Lucas cerró el teléfono lentamente. Abuelo, dijo con cuidado, tenemos que hablar de algo que no te va a gustar. Y supe, sin que lo dijera, que la verdad que venía a continuación iba a doler. Más que cualquier intrusión. No encendí ninguna luz porque pensara que alguien seguía allí, sino porque necesitaba escuchar la casa primero. Hay sonidos que solo notas cuando tienes miedo. El leve crujido del suelo. El zumbido bajo de un electrodoméstico. Mi propia respiración, demasiado fuerte para el silencio que me rodeaba. Lucas caminaba despacio, atento a cada detalle. No tocaba nada sin mirarlo 2 veces. Yo lo seguía, sintiéndome más viejo de lo que nunca me había sentido. Esta era mi casa. Había vivido aquí más de 20 años. Y sin embargo, por primera vez, no me sentía dueño de ella. Todo parece normal, murmuré. Lucas no respondió de inmediato. Se agachó frente a la puerta trasera, observando la cerradura. Normal no siempre significa seguro, dijo. La puerta estaba cerrada, bien cerrada, sin marcas, sin rasguño, como si nunca hubiera sido abierta. Eso me inquietó más que cualquier señal de violencia. Entramos a la cocina. Todo estaba en su lugar. Los cuchillos, los vasos, el reloj en la pared marcando la hora exacta, demasiado exacta. Lucas se detuvo frente al pasillo. ¿Siempre dejas esto así?, preguntó. Miré. Una pequeña alfombra estaba ligeramente girada, apenas unos centímetros. Algo que cualquiera habría pasado por alto. No, respondí con sinceridad. Siempre la coloco recta. Lucas asintió, sin decir nada. Avanzamos por la casa, dormitorio, baño, sala. Nada fuera de lugar, nada robado, nada roto. Pero había una sensación, una presencia invisible, como si alguien hubiera pasado tiempo allí sin dejar huellas físicas, pero dejando algo peor. Intención. Lucas se detuvo frente a una de las cámaras interiores. La tomó con cuidado. Esto, dijo en voz baja. La cámara estaba ligeramente inclinada. No apuntaba donde siempre había apuntado. No fui yo. Dije rápido, casi defendiéndome. Lo sé, respondió. Mi garganta se secó. Entonces, alguien estuvo aquí el tiempo suficiente para saber cómo moverla sin levantar sospechas, añadió. Me senté sin darme cuenta. Sentí el peso de los años caer sobre mis hombros de golpe. Lucas, dije, ¿crees que estoy en peligro? No respondió enseguida. Y ese silencio fue la respuesta más honesta que pude recibir. Creo que alguien está aprendiendo, dijo al fin. Aprendiendo tus horarios, tus hábitos, tus movimientos. Traté de reír, pero no me salió. ¿Para qué? Lucas negó con la cabeza. No lo sé. Y eso es lo que me preocupa. Miré alrededor. Cada objeto parecía mirarme de vuelta. Cada rincón guardaba ahora una duda. Pensé en todas las veces que había salido confiado. En todas las veces que había cerrado la puerta sin mirar atrás. En todas las veces que me sentí seguro sin estarlo. Lucas volvió a mirar su teléfono. «Hay algo más», dijo. Su tono cambió, más serio, más cuidadoso. «Hay un patrón que no te he mostrado todavía». Levanté la vista lentamente, porque, si hasta ese momento el miedo había sido silencioso, sabía que lo que venía después iba a ponerle nombre. Lucas se sentó frente a mí y giró el teléfono para que pudiera verlo con claridad. No hablaba rápido, no dramatizaba. Eso lo hacía peor. «Quiero que veas esto con calma», dijo. En la pantalla apareció una línea de tiempo, fechas, horas, pequeñas marcas, que antes no significaban nada para mí. Lucas empezó a señalar con el dedo. «Estas son todas las veces que alguien entró a la casa», explicó. «Ahora mira esto». Resaltó ciertos días. Todos coincidían con algo en común. Mis salidas, mis citas médicas, mis almuerzos,
Mis visitas programadas. Alguien sabía exactamente cuándo no ibas a estar, dijo en voz baja. Sentí un vacío en el estómago. No era una suposición, era un patrón. Empecé a recordar momentos que había enterrado en mi mente. La sensación de que algo estaba fuera de lugar, e incomodidad inexplicable al volver a casa. Las veces que pensé que estaba perdiendo memoria. No quise preocuparme, murmuré. No quise pensar mal. Lucas me miró con algo que no supe identificar. ¿Lástima? ¿Culpa? Eso es lo que hacen las personas buenas, dijo. Confían. Siguió deslizando el historial. Hay algo más, añadió. Mostró la duración de cada entrada. No eran rápidas. No eran apresuradas. Alguien permanecía dentro en silencio sin moverse demasiado. Esto no es alguien buscando cosas, dijo Lucas. Es alguien observando. Tragué saliva. ¿Observando qué? Pregunté. Lucas dudó. Y ese pequeño retraso me dijo más que cualquier palabra. Tus hábitos, respondió. ¿Dónde te sientas? ¿Qué puertas usas? ¿Cuánto tardas en moverte? Cerré los ojos por un segundo. Me sentí desnudo, expuesto, vulnerable. Había vivido toda mi vida creyendo que el peligro venía de fuera. Extraños, desconocidos. Imaginé que el verdadero riesgo pudiera venir de alguien que conocía mis rutinas mejor que yo mismo. Lucas bajó el teléfono. Abuelo, hay otra coincidencia, dijo. Lo miré. Cada una de estas entradas, continuó, ocurrió después de que alguien supiera que ibas a salir. Pensé en los mensajes, las llamadas, las conversaciones casuales. Pensé en quién sabía siempre mis planes. El nombre apareció en mi mente antes de que quisiera admitirlo. Eso no significa nada, dije, casi suplicante. Respiró hondo. No estoy diciendo que signifique todo, respondió con cuidado, pero significa suficiente como para no ignorarlo. El silencio se instaló entre nosotros, pesado, irrompible. ¿Qué hacemos ahora?, pregunté finalmente. Lucas me miró fijamente. Primero, tenemos que dejar de asumir que estás a salvo. Esa frase me atravesó, porque en ese instante entendí algo que me heló la sangre. La persona que había estado entrando a mi casa no solo sabía cuándo yo no estaba, también sabía cuándo volvería. Y si crees que eso fue lo peor, lo que descubrimos a continuación fue cuando todo dejó de ser una sospecha y se convirtió en una verdad imposible de ignorar. Lucas no habló de inmediato. Se levantó, caminó unos pasos y volvió a sentarse frente a mí, como si necesitara preparar el aire antes de decir lo que venía. Abuelo, ya no es solo una sospecha, dijo en voz baja. Es una confirmación. Sentí como el corazón me golpeaba el pecho. No quería escuchar, pero tampoco podía detenerlo. Lucas volvió a abrir el sistema de seguridad. Esta vez no me mostró horarios ni patrones. Me mostró acceso. Cada vez que alguien entró, lo hizo usando un perfil específico, explicó. No el tuyo, no el de tu hija. Tragué saliva. ¿Entonces de quién?, pregunté. Lucas dudó apenas un segundo. Ese segundo me partió en dos. Del mío. No reaccioné. No grité, no me moví. Sentí algo peor. Vacío. Eso no significa que fuiste tú, dijo rápido, casi defensivo, pero significa que alguien usó mis credenciales. Lo miré, buscando algo, cualquier cosa. ¿Quién más las conoce?, pregunté. Lucas bajó la mirada. Solo una persona, respondió. Alguien que me ayudó a configurarlo todo al principio. El nombre no necesitó ser dicho. Mi hija, la persona en la que más confiaba. Sentí un mareo suave, lento, como si el mundo se inclinara apenas, no porque no la amara, porque la idea de que todo esto viniera de alguien tan cercano me rompía por dentro. No puede ser, murmuré. Ella jamás haría algo así. Lucas levantó la mano. No estoy diciendo que haya entrado, aclaró, pero alguien usó información que solo ella y yo teníamos. El silencio volvió a caer, más pesado que nunca. Entonces Lucas dijo algo que me heló la sangre. Abuelo, hay grabaciones parciales. Me mostró fragmentos, no imágenes claras, no rostros. Solo audio ambiental, pasos suaves, respiración contenida. El sonido de alguien deteniéndose, como si escuchara. Escuché una tos leve, la reconocí, no quería hacerlo, pero lo hice. ¿Cuántas veces?, pregunté. Lucas cerró el teléfono. Más de las que deberías saber. Me llevé la mano al pecho. No de dolor físico, de traición. ¿Por qué?, susurré. Lucas negó con la cabeza. No lo sé todavía, dijo.
Pero sí sé algo. Lo miré. Esto no fue impulsivo. No fue un error. No fue casual. Respiró hondo. Fue planeado. Sentí miedo. No por mi casa. No por mis cosas. Por lo que significa cuando alguien cercano cruza una línea invisible. Cuando deja de verte como familia y empieza a verte como oportunidad. ¿Y ahora qué?, pregunté. Lucas me miró con una seriedad que no le había visto nunca. Ahora, dejamos de asumir buenas intenciones. Y en ese momento entendí algo devastador. La persona que había estado entrando a mi casa no solo conocía mis rutinas, conocía mis debilidades, y lo que estaba por descubrirse a continuación iba a cambiar para siempre mi idea de confianza. Esa noche casi no dormí porque tuviera miedo de que alguien entrara otra vez, sino porque ya no sabía en quién confiar. Cada sonido me despertaba, cada silencio me hacía pensar. Lucas se quedó conmigo, no insistió en hablar, solo estuvo ahí, y en ese momento entendí algo doloroso. Cuando la confianza se rompe, la compañía pesa más que las palabras. A la mañana siguiente, tomamos decisiones que jamás pensé que tendría que tomar. Cambiamos todos los códigos, actualizamos el sistema, limitamos accesos. Pero ninguna de esas acciones arreglaba lo que ya estaba roto dentro de mí. Lucas hizo las llamadas necesarias. No entró en detalles conmigo, pero su tono cambió cuando habló con ciertas personas. Corto, frío, preciso. Yo me senté a escuchar y a recordar. Recordé todas las veces que había defendido a mi hija, las veces que había justificado actitudes extrañas, las veces que había preferido pensar que yo estaba exagerando, porque aceptar la verdad era aceptar que alguien cercano había cruzado una línea que no se puede desdibujar. Cuando finalmente hablamos, no fue una conversación larga. No hubo gritos, no hubo confesiones dramáticas, solo silencios incómodos y respuestas incompletas, negaciones suaves, explicaciones que no explicaban nada, y eso, curiosamente, dolió más. No hubo arrestos ese día, no hubo justicia inmediata, solo distancia, una distancia que se instaló como una grieta, imposible de cerrar. Los días siguientes fueron extraños. Mi casa volvió a ser segura, técnicamente, pero yo ya no era el mismo hombre que había cerrado esa puerta tantas veces sin pensar. Empecé a notar cosas distintas, mi manera de hablar, mi forma de escuchar, incluso mi forma de amar. Cuando alguien en quien confías te observa sin que lo sepas, te quita algo que no se puede devolver. Lucas me acompañó a cada paso, sin juzgar, sin presionar. Lo hiciste lo mejor que pudiste, me dijo una noche, con la información que tenías. Quise creerle. Pero había una pregunta que no dejaba de rondar mi mente. Si esto pudo pasarme a mí, a alguien cuidadoso, a alguien que confiaba en su familia, ¿a cuántas personas más les estaría pasando sin saberlo? Una tarde me encontré frente a la puerta trasera, la misma por la que alguien había entrado tantas veces. La toqué con la mano. No sentí rabia, sentí tristeza. Entendí algo que jamás me enseñaron. El peligro no siempre llega rompiendo puertas. A veces entra con una sonrisa, con confianza, con acceso. Y aunque creía que lo peor ya había pasado, me equivocaba, porque lo que finalmente entendí sobre mí mismo y sobre la gente que amaba fue la parte más difícil de aceptar. Pasaron semanas antes de que pudiera volver a sentarme a comer sin sentir un nudo en el estómago. No por miedo, por conciencia. Porque cuando algo así te ocurre no te vuelve más paranoico, te vuelve más despierto. Empecé a entender que la seguridad no es solo un sistema, una contraseña, una cámara bien colocada. La seguridad también es saber escuchar esa voz interna que te dice que algo no encaja, incluso cuando todo parece normal. Durante años me enseñaron a confiar en los números, en los datos, en lo que se puede comprobar, pero nadie me enseñó a confiar en el silencio, en las pausas incómodas, en esas miradas que duran un segundo de más. Si no hubiera estado con Lucas ese día, si hubiera ignorado esa alerta como tantas otras personas hacen, si hubiera sonreído y seguido comiendo, no sé qué habría pasado. Y no quiero saberlo. Lo que sí sé es esto: las advertencias no siempre llegan con sirenas. A veces llegan como una vibración leve en el bolsillo, como una risa que no corresponde al momento, como una excusa que suena demasiado bien. Hoy sigo viviendo en la misma casa, sigo caminando por los mismos pasillos. Pero ya no soy el mismo hombre, no porque haya perdido la capacidad de confiar,
sino porque aprendí que confiar no significa cerrar los ojos. Lucas sigue viniendo a verme, seguimos almorzando juntos. Pero ahora hablamos de otras cosas, más profundas, más real, y a veces, en medio de una conversación normal, me quedo en silencio unos segundos más de lo habitual, pensando en cuántas personas, en este mismo momento, están ignorando una señal, pensando que exageran, pensando que seguro no es nada. Si esta historia te incomodó, si te hizo pensar en alguien cercano, si te recordó una situación que preferiste olvidar, no ignores eso, porque el peligro no siempre viene de fuera. A veces se sienta frente a ti, te sonríe y espera a que bajes la guardia. Quiero preguntarte algo y respóndeme con honestidad. Si tu teléfono vibrara ahora mismo, si recibieras una alerta inesperada, ¿la revisarías de verdad? ¿O harías lo que yo estuve a punto de hacer, reírte, ignorarla y seguir con tu día? Cuéntamelo en los comentarios. Tu respuesta puede ayudar a alguien más a no cometer el mismo error. Si crees que esta historia puede abrirle los ojos a otra persona, compártela. Nunca sabes a quién puede proteger. Y recuerda esto, porque es lo más importante que aprendí. Cuando algo no encaja, no es casualidad. Escucha, observa y nunca subestimes una señal solo porque viene de alguien en quien confías. A veces la vida no te grita, a veces solo te susurra una vibración en el bolsillo, una risa fuera de lugar, una sensación que decides ignorar porque confiar es más fácil que aceptar la verdad. Yo estuve a punto de reírme y seguir comiendo. Si no hubiera escuchado esa pequeña alerta, si no hubiera prestado atención a lo que no cuadraba hoy, esta historia sería muy diferente. Y por eso quiero preguntarte algo con total honestidad. Si mañana recibes una señal que no encaja, ¿la vas a ignorar o vas a escucharla? Escríbelo en los comentarios. Tu respuesta puede ayudar a alguien que ahora mismo está dudando, igual que yo dudé. Si esta historia te hizo pensar en alguien cercano, compártela. A veces una historia llega justo a tiempo para evitar un error. Y recuerda esto, porque fue lo que más me costó aprender. El peligro no siempre viene de fuera. A veces se sienta contigo a la mesa y sonríe. Gracias por escuchar.